Bueno, creo que ya estamos en la tercera parte, no, en la cuarta parte del tratar de diferenciar para ustedes el gran bloque que significa la delincuencia organizada y el pequeño bloque que es considerablemente importante, que es el narcotráfico, con todas las variantes habidas y por haber que usted seguramente, y no tiene que ver con que no sea una persona ilustrada en el tema, ni sea toxicólogo, criminólogo o especialista en alguna disciplina, como la farmacología, pero sí es muy importante lo que estamos diciendo para que por fin y de una vez por todas esta esta afirmación estúpida, lo digo las veces que sea necesario, que hicieron pues en el periódico Reforma, en el Excelsior, en El País, en el Los Angeles Times, alrededor de las elecciones pasadas para gobernaturas de los estados y algunas presidencias municipales y diputaciones, que obviamente le dieron un triunfo arrollador al partido Morena, pues trataron de establecer una, una especie como de, llaman hashtag, no sé exactamente qué significa eso, pero como es un cúmulo de información simultánea, coordinada, orquestada, para acusar al gobierno de la 4T de narcotráfico y desde luego acusar al señor presidente de la República de estar aliado con el narco, lo cual pues todos sabemos que es una falacia. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy sencillo, pero es muy importante. Hasta hace muy poco que las drogas de diseño superaron en su capacidad adictiva. La nicotina era la sustancia conocida, usada y abusada más fuertemente, más gravemente y en mayor número, por supuesto, de los habitantes del planeta. El tabaco es una planta originaria de Mesoamérica y quizá por su cercanía con las Antillas fue llevada a Europa en el siglo XVII por un destacado inglés al que se le dio incluso el título de Sir por la reina, Sir Walter Raleigh. Igualito que los cigarros Raleigh, de ahí viene el nombre. Sir Walter Raleigh lleva a Europa al tabaco en la forma en que él vio que los indígenas americanos, o lo que ya se llamaban americanos, vamos a decir indígenas de lo que se llamó América, no protoamericanos, pero sí ya de la conquista, estamos hablando del siglo XVII, fumaban en pipas básicamente, o en envoltorios de lo que hoy sería el equivalente a un cigarro puro. Se llaman puros porque no tienen mezcla de otras sustancias o de papel, como es el caso de los cigarrillos. Entonces, puro porque es puro tabaco. Y que constituye y constituyó probablemente una de las mayores riquezas en nuestro país hasta el siglo XIX, en que precisamente en 1812 José María Morelos y Pavón, el generalísimo Morelos, ataca y quema el depósito de tabaco más grande del país, que estaba situado, no saben dónde, en Orizaba, en tierra. Se llamaba estanco de tabaco. Se supone que las primeras plantas de tabaco que se conocieron en los territorios del centro de lo que es ahora México y era la Nueva España, fueron plantados en los alrededores de Atoyac, en Córdoba y en Orizaba. Por eso, en conjunto, el tabaco, después de la plata,
fue el negocio de exportación más importante de la Nueva España, todavía unos pocos, pero muy pocos años antes de la independencia. Y fue el generalísimo Morelos, conociendo la importancia económica, industrial e industrializable del tabaco, tuvo a bien quemar precisamente el estanco de tabaco en Orizaba, porque era lo que le daba la riqueza, no solamente a la región, y que permitió que después fuera un lugar donde se establecieron las principales fábricas textileras y una de las principales cerveceras del país, sino que dio origen al prestigio de Orizaba como una zona industrial que llegó a ser una zona de migrantes europeos principalísima, quizá la más importante de México, al grado que se le comparaba con alguna ciudad inglesa en cuanto al poder de las fábricas que tenía. Y empieza todo lo que pasa con el tabaco, incluso ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII, usado el tabaco en forma de polvo, el tabaco pulverizado, a veces húmedo o a veces seco, al que se podía incluso dar algún sabor, y untado en la parte inferior de los labios, en las encías o en la lengua, se llamó rapé. Ustedes han visto muchas películas de época donde seguramente, sobre todo en la corte francesa o en la corte inglesa, ven ustedes que alguno de los nobles protagonistas de dichas películas saca una cajita, a veces muy adornada, con un polvito que se mete en la boca, y algunos se lo metían ya en la nariz, como después se hizo con la cocaína, pero básicamente en la boca, y eso se llamaba rapé, que no es más que tabaco pulverizado y amasado, a veces húmedo, y puesto a secar y después usado en esa forma. Y el tabaco se empezó a usar, y hasta la fecha ustedes saben lo que ha sido la problemática del consumo de tabaco durante los últimos 2 siglos. Y quiero decir que además, con una fuerza económica tan brutal, que en los Estados Unidos, incluso la Philip Morris, que es una de las compañías que más producía tabaco, tuvo un conflicto económico muy importante con el ingeniero Carlos Slim aquí, que tiene una participación accionaria en esa compañía, porque se manejan millones de dólares, y con una salvedad preocupante para todo aquel que estudie el uso de sustancias. ¿Cuál es? Que cuando se empezó a hablar de los daños del tabaquismo, se empezó a hablar de una complicación que son los cánceres bronquiogénicos, donde el tabaco juega un papel muy importante, y el otro papel lo juega la contaminación ambiental, que disfrutamos usted y yo respirando caca y salmonelas y otras cuantas sustancias así en la Ciudad de México. Pero precisamente ocultando el hecho de que el problema del tabaquismo no era el cáncer bronquiogénico, sino la adicción a la nicotina, que es una adicción mucho más fuerte que ninguna otra forma de adicción de ninguna planta conocida que exista con alcaloides sobre la faz de la Tierra. La otra es el café, que ya vamos a ver, porque además realmente el café no causa muchos daños, y vamos a ver también el azúcar, que es probablemente, con los carbohidratos, la que causa más adicciones sobre la faz de la Tierra en la actualidad. Y en lugar de estar pensando en la cocaína y en las drogas de diseño y todo, la gente no sabe, ignora o no quiere pensar que es el azúcar usada industrialmente como componente o usada tal cual para edulcorante de muchos de los jugos o de la comida o de los componentes que usamos para la nutrición, entre comillas, causa el mayor problema de adicción
que existe sobre la faz de la tierra. Pero el gran problema del tabaco fue eso. Se industrializó en una forma de causar verdaderamente ganancias millonarias y aún incluso para la mafia después de la prohibición del alcohol en 1921 en los Estados Unidos. Pero nunca se dijo, nunca se ha dicho, y lo hemos repetido a la saciedad, el problema del tabaquismo no es el cáncer de pulmón que se puede adquirir haciendo tortillas en un anafre, que se puede hacer cocinando en una estufa de carbón. No, esto es otra cosa. Es la verdadera, severísima adicción a los efectos de la nicotina. Y ahí se los dejo para que lo piensen. Y pasaremos mañana o pasado a hablar sobre el café, sobre el azúcar y sobre algunas otras sustancias que ustedes ignoran y que tienen mucho que ver con lo que tendríamos que llamar también tráfico de sustancias.